Hola a todos de nuevo y bienvenidos a unprofesor.com. En este vídeo lo que os voy a contar es todo el desarrollo de la primera revolución industrial. Para poder comprender plenamente este desarrollo de la primera revolución industrial, hay dos conceptos que hay que tener muy claros. Por un lado tenemos la revolución comercial y por otro lado la acumulación primitiva de capital. La revolución comercial fue un proceso que se inició con las grandes navegaciones del siglo XV y llegó hasta la industrialización del siglo XVIII. En este periodo, Europa se había convertido en el continente más rico del planeta. Esto fue gracias a varios acontecimientos como el descubrimiento a nuevas rutas hacia la India o el descubrimiento de América por parte de los españoles. Esto posibilitó que los europeos se apropiasen de nuevos productos tropicales, metales preciosos y esclavos, que eran comercializados con altas tasas. Fue entonces cuando se formó un gran mercado mundial, esparcido por todo el planeta, que servía para concentrar las riquezas en los países europeos, proceso que tiene el nombre de acumulación primitiva de capital. Esto proporcionó los recursos para el surgimiento de la revolución industrial. Esta primera revolución industrial se dio a cabo solamente en Inglaterra. ¿Y por qué se dio a cabo solamente en Inglaterra? Uno de los motivos por que la primera revolución industrial surgiera únicamente en Inglaterra es la supremacía naval inglesa. Desde el año 1651, Oliver Cromwell había decretado las Actas de Navegación y Comercio. Estas aseguraban la exclusividad de los navíos ingleses para el transporte de mercaderías a su propio país. Esto llevaría a que Inglaterra controlase el comercio mundial a gran escala. También hay que tener en cuenta la gran disponibilidad de mano de obra. Recordemos que a causa de la revolución agraria, muchos campesinos se quedaron sin trabajo y se mudaron a las grandes ciudades en busca de un nuevo oficio. Debido a esto, los salarios de los trabajadores disminuyeron, hecho que contribuyó al aumento de la productividad de la industria. También hay que tener en cuenta la gran disponibilidad de materias primas. Inglaterra es un país que es rico en minas de carbón, lana y algodón, y estas son las materias primas básicas para el desarrollo industrial. Durante esta primera revolución industrial se llevaron a cabo unos adelantos tecnológicos tan grandes que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Seguramente uno de los inventos más importantes de esta época es la máquina a vapor. Hasta su invención, prácticamente solo existían dos máquinas como fuentes de energía en Europa. Por un lado la rueda hidráulica y por otro lado el molino de viento, que como mucho ofrecían solo 10 caballos de fuerza. Y aunque fueron muchos los intentos de crear un motor apropiado, no fue hasta 1712 que el ingeniero Thomas Newcomen presenta su primer motor a vapor. A mediados del siglo XVIII, los motores de vapor de Newcomen se habían mejorado y los ingenieros de la época trataban de adaptarlo para propulsar otras máquinas. Finalmente, en 1780, el ingeniero James Watt rediseñaría todo el motor a vapor de Newcomen, dándole una mayor eficiencia y más fuerza. El desarrollo de la máquina de vapor dio un gran impulso a la industria textil. Durante años, los pueblos habían usado siempre un mismo método para hacer girar la lana en su estado natural. El hilado de la tela era hecho manualmente. Pero durante mediados del siglo XVIII se inició un gran desarrollo técnico en la industria textil. En el año 1755, John Kay inventa la lanzadera volante. Esta trabajaba con más cables hilados, lo que posibilitaba aumentar el ancho de los tejidos y la velocidad de la fabricación. En el año 1764, James Hargreaves inventa la máquina de hilar Spinning Jenny, que consistía en una máquina con una cantidad de zonas dispuestas verticalmente y movidas con una rueda, además de un gancho que sostenía varios carretes a la vez. Esto permitió mayor productividad por trabajador. Otro sector que también se desarrolló durante la Revolución Industrial fue la industria de la metalurgia. La abundancia de carbón mineral en Inglaterra posibilitó a este país sustituir las máquinas hechas de madera por máquinas hechas de hierro. Durante la primera mitad del siglo XIX, los sistemas de transporte y de comunicación desencadenaron las primeras innovaciones, como por ejemplo los primeros barcos de vapor. El primero fue creado por Robert Fulton en el año 1807. Seguidamente también apareció la locomotora de vapor, creada por George Stephenson en el año 1814. El año 1836, Samuel Morse crearía el telégrafo, lo cual mejoraría a escala mundial las comunicaciones entre países.
También se empiezan a hacer los primeros descubrimientos en el campo de la electricidad, como el descubrimiento de la ley de corriente eléctrica o la ley de Ohm. Y hasta aquí el desarrollo de la primera revolución industrial. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Si tenéis cualquier duda o queréis tener ejercicios para repasar lo que hemos aprendido hoy, todo lo encontraréis en unprofesor.com en el apartado de Historia. Hasta el siguiente vídeo.